tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí al programa. Muchas gracias, Jesús. Bien, muchas gracias. Hoy, a petición de varias llamadas y de algunos mensajes que nos han dejado nuestra audiencia, queremos tocar un tema muy importante relacionado a todo lo que hay detrás de tu libro, que me decías que ya está en español, el de 22, La Guerra de los Dioses. Sí, ya está en español en varias plataformas, en Amazon, Smashwords. Se puede conseguir y, como te decía, va a salir también en audiolibro. Pues adelante, Manuel, empecemos por el título. ¿Por qué 22 y por qué elegiste La Guerra de los Dioses? Bueno, vamos a empezar. 22, La Guerra de los Dioses. Es la premisa principal del libro. Parto de una premisa de que el mundo no fue creado por un solo dios, sino que fue creado por 22 dioses y 52 que yo las llamo divinidades angelicales, ¿no? Estos 22 dioses y las 52 entities divinas se juntan. Con el poder y la energía de todos ellos dan origen a lo que es ahora el mundo y crean las almas humanas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, las almas humanas se crean y empiezan a entrar en los cuerpos, empiezan a tener experiencias, y estos 22 dioses, poco a poco, se dan cuenta de que la evolución humana es un tanto desconcertante, ¿no? Mira, el problema, lo que pasa es que cuando los dioses vienen a la Tierra, es decir, las almas, la energía de los dioses poco a poco se convierten en humanos, es decir, adquieren todas las características de los seres humanos y se convierten en, bueno, puramente en dioses que tienen defectos, tienen virtudes y eventualmente acaban peleándose entre ellos, ¿no? El principal motivo de esta discordia viene después de la Atlántida y Lemuria. Una vez que vino la guerra entre Atlántida y Lemuria, la civilización fue totalmente, todo lo que conocíamos fue destruido. Se salvaron varios millones de almas, pero quedaron prácticamente la tierra destruida. Entonces, a partir de ese momento, viene una rebelión, la rebelión que yo llamo la rebelión de la oscuridad. Y fue de estos 22 dioses originales, 7 se separan. 7 se separan. Si quieren te digo quiénes eran los 22 dioses originales. Un momento, Manuel. Entonces me estás planteando que estás retomando un aspecto histórico de la historia conocida y de la historia desconocida, porque me hablas de la Lemuria, me hablas de la Atlántida, para muchas personas que podrá ser familiar, pero para otras personas no. ¿Qué viene siendo la Atlántida y la Lemuria brevemente antes de decirme cuáles son esos dioses? Bueno, Atlántida y Lemuria fueron supuestamente dos continentes que eventualmente se enzarzaron en una guerra entre ellos y acabaron los dos destruyéndose. Se habla de que posiblemente pudo ser una guerra nuclear, porque las armas que había entonces ya eran civilizaciones muy avanzadas. Los atlántidas eran supuestamente guerreros, conquistadores, y los lemures eran gente muchísimo más pacífica, más científica, una sociedad más civilizada, y la sociedad de los atlantes era una sociedad guerrera. Que de hecho Platón habla en uno de sus libros sobre la Atlántida, o sea que esto no fue sacado de la manga. No, bueno, claro, todo lo que hemos oído de la Atlántida nos viene prácticamente de Platón, porque fue el primero que habló de ello. Hoy en día, pues tú sabes que hay muchos indicios de que, bueno, se han estado buscando por mucho tiempo y nadie se acaba de poner de acuerdo, pero lo que yo he descubierto, bueno, que a través de las lecturas que he hecho, es que quedaron totalmente destruidas y entonces pues se hundieron en el océano y quedaron totalmente perdidas. O sea, y prácticamente esto pasó hace pues posiblemente mucho más de 200, 300 mil años. Entonces, si hubo radiaciones o energía nuclear que se usó entonces, pues no han quedado vestigios de ello, porque todo ha quedado desaparecido. Pero partiendo de esa premisa de lo que fue Atlántida y Lemuria, podemos decir que los atlantes, al ser guerreros,
eran favorecidos pues por los dioses de la oscuridad y los lemures eran por los dioses de la luz. Pero al final la confrontación acabó en que todos se destruyeron. O sea que pudiéramos decir que hubo una guerra literal a donde hasta la misma Biblia lo habla y lo menciona, que bueno, cómo es la caída de los ángeles y liderada por quién y qué es lo que pasa, y cómo hoy en día está en diferentes culturas y en diferentes tradiciones, diferentes épocas, algo que es un común denominador, que son todas estas deidades. Háblanos sobre todo eso, Manuel, y específicamente con quién empiezas. Bueno, mira, lo que estás comentando de la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el mundo fue creado por Elohim. Eso lo dice claramente el Génesis. Y como tú sabes, Elohim es el plural de Elohá. Elohá significa Dios. Elohim significa dioses. O sea que ya la Biblia te indica claramente que la Biblia fue creada por más de un Dios. Hubo muchos dioses envueltos en la creación. La segunda parte que me hablas también está en el mismo capítulo del Génesis, en el cual ángeles, guerreros, bajan a la tierra, ven a las mujeres humanas, les gustan y se casan con ellas y crean una raza de gigantes que se llama titanes. O sea, eso está en la Biblia, eso no me lo he inventado yo. Entonces, estas razas que supuestamente se crean, lo que pasa que luego, claro, no quiero darte muchos datos porque eso está luego dentro de mi libro y quitaría la sorpresa, pero nos vamos a dar cuenta de que una gran parte de la raza humana, si no toda, viene de esos ángeles caídos. Es decir, que nosotros venimos de los dioses de la oscuridad. Es un tema, es que mira, es que ya tendríamos que irnos al maniqueísmo o incluso al zoroastrismo, ¿no? Explícanos qué es el maniqueísmo brevemente. Bueno, el maniqueísmo es la doctrina de Mani. Mani vivió en el siglo III después de Cristo y él decía que el cuerpo humano, o sea, lo había creado el diablo. Es decir, yo me baso en estos casos, en estos seres que habían caído, el cuerpo humano era un cuerpo creado por el diablo, por Lucifer, que era uno de los dioses de la oscuridad, y el alma fue creada por el Dios bueno. Entonces, cuando un alma entra dentro de un cuerpo que no ha sido creado por Dios, sino que ha sido creado por la némesis de lo que consideramos Dios, aunque en mi libro te digo hay muchos dioses, el alma tiene muchos problemas para adaptarse a ese cuerpo, y es por lo cual el ser humano se resiste pues, a muchas cosas, sobre todo por eso el ser humano es tan violento, por eso el ser humano es capaz de hacer tantas cosas. Te vuelvo a decir que nunca he sabido de dónde viene ese concepto de ser humano, como te dije anteriormente, somos puros sapiens y ahí nuestras características tan negativas, que en caso de problemas, cuando tú te metes en una guerra, cuando ves todas estas cosas, las características negativas de los sapiens son mucho, mucho más fuertes que las características positivas. Por eso hemos visto las barbaridades, no te digo recientemente, sino a través de la historia, que han sido auténticas carnicerías humanas. El otro día hablábamos del Ku Klux Klan y de lo que es el racismo y lo que es la esclavitud. Pero la esclavitud ha sido parte de toda la historia. O sea, no es solo la esclavitud de la raza negra viniendo a lo que es América, ha sido a través de la historia. La esclavitud estaba ya con los babilonios, bueno, pues los egipcios, o sea, que es la cultura que tenemos más conocimientos, más antigua, porque de los babilonios y de los sumerios y de toda esta gente tenemos datos, pero no tan grandes como pudiéramos tener de los egipcios. O sea, la esclavitud era parte del sistema de vida. Tú perdías una batalla, todos los hombres iban como esclavos, las mujeres también y los niños también, eran pueblos enteros. Acuérdate, durante la antigua Roma, cuando Julio César arrasa Francia, lo que se llamaban las Galias, mata a un tercio de la población, al otro tercio se lo lleva de esclavo a Roma y el otro lo deja allí.
pero se llevaba un tercio de toda la población como esclavo. O sea, la esclavitud ha estado innata, o sea, unida siempre a la evolución nuestra, la evolución de los seres humanos, como ya te digo, es que no encuentro otra palabra para definirnos, ¿no? Pero eso ha sido parte siempre de nuestra historia. Entonces, lo que hablábamos el otro día de los últimos 3 siglos no ha sido más que una extensión. Acuérdate que la esclavitud no se empieza a abolir realmente hasta el siglo XIX, que es también el mismo periodo en que se abole la esclavitud en Estados Unidos en 1865. En Rusia es abolida alrededor de la misma época. En fin, en Europa es un poquito antes, pero es cuando se empieza a decir que la esclavitud pues que es mala, ¿no? Pero anteriormente, no sé, si vamos a través de la historia, lo que conocemos, lo que más vamos es como a 4.000 años antes de Cristo, es de lo que tenemos datos. La esclavitud era una parte integrante de la sociedad, entonces pues, la esclavitud ha seguido siendo lo mismo hasta recientemente. Hoy en día todavía hay esclavitud en algunos países. Entonces, saltándonos este inciso, pues no vamos a hablar hoy de la esclavitud, estos 22 dioses, cuando empiezan a plantearse el mundo, al principio lo dejan a su libre albedrío de la gente que vaya, que tal. Y ahí parto esta primera visión de la Biblia, ¿no? Cuando se habla del paraíso terrenal. ¿Qué es para mí el paraíso terrenal? El paraíso terrenal es un matrix creado basado en la felicidad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que los humanos pues no supieron vivir siempre con todo lo que era felicidad. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que cuando en la Biblia nos ponen el famoso ejemplo de Adán y Eva, que si la manzana, que era el fruto prohibido y que entonces Dios les expulsa del paraíso. Pero como yo lo veo, es algo mucho más grande. Era un matrix humano basado en la felicidad. Y los humanos pues no supieron vivir con la felicidad y empezaron a embroncarse. Entonces, ¿qué pasó? Los dioses se dieron cuenta que ese matrix de felicidad pues no era el adecuado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues cambiaron el matrix y entonces cambiaron a un matrix de violencia, de desigualdades, a ver cómo los seres humanos se adaptaban a ellos. Y yo creo que deberían de haber creado un matrix intermedio, ¿no? Pero se fueron al otro extremo. Dioses y dijeron, que no queréis felicidad, pues lo vamos a hacer, a ver si os adaptáis mejor a la infelicidad. Y ese es el mundo en que vivimos hoy, una especie de matrix controlada, semilibres, pero siempre bajo un cierto control y una tutela de estas entidades. Es lo que yo defino en mi libro. Entonces nos decías que el maniqueísmo, que para definir al ser humano en su naturaleza, nosotros debemos de entender a nivel histórico, mítico, religioso, cuáles son todas esas historias, leyendas, la parte histórica, la prehistórica, y cómo pudiera haber un punto de partida, porque bien lo mencionábamos en la otra ocasión, de lo que es el creacionismo y la idea de la evolución que plantea Darwin. Entonces, nuestra naturaleza de hoy en día, como vemos cómo convivimos como ser humano, cuál es nuestra naturaleza, nos dices en tu libro de 22, la guerra. ¿Por qué la guerra entre dioses? ¿Y hacia dónde va? ¿Y qué tenemos que ver nosotros, los seres humanos, en nuestra naturaleza en relación de eso? Mira, la guerra comienza, como te decía antes, una vez acabadas la Atlántida y Lemuria, antes ha habido una rebelión de los dioses, precisamente por esto, por todo esto, y que hay unos dioses que piensan que se les está controlando demasiado a los seres humanos, que los seres humanos que se han puesto en la Tierra deben de ser libres para hacer tanto el bien como el mal, para entender la naturaleza de lo que los dioses han creado y que deben de ser libres. Entonces, si quieres, te digo los 22 dioses originales. 22 dioses originales fueron Alá, Brahma, Isis, Atenea, Zeus, Cristo, Amón, Vishnu, Belial, Yangwan, Odín, Lucifer, Belcebú, Satán,
Júpiter, Caixin, Osiris, Apolo, Kuan Yin, Nuwa, Krishna y Belial. De estos 22 dioses, cuando viene la rebelión, que es una rebelión intelectual en un primer momento. La rebelión es, como te digo, surge por decir, el ser humano tiene que tener totalmente libre albedrío, tanto para el bien como para el mal. Entonces, hay una pelea entre los dioses, y los dioses, hay 7 dioses que se separan. Esos 7 dioses son Lucifer, Satán, Zeus, Yang-Wan, Belcebú, Caixin y Belial. Estos se separan y es cuando vemos el conflicto de Atlántida y Lemuria, Atlántida apoyada por los dioses de la oscuridad y Lemuria apoyada por los dioses de la luz. Estos 2 continentes se destruyen totalmente, ni siquiera quedan restos de ellos que podamos verlos, pero todo indica que existieron. Después de ver tal masacre, los dioses se sientan y quieren negociar cómo van a llevar esto a cabo. Entonces se les ocurre jugarse el futuro de la humanidad, a ver si la humanidad va hacia el bien o la humanidad va hacia el mal o al egoísmo. Y para ello deciden utilizar las 22 cartas del arcano mayor egipcio, porque era la civilización que iba a ser más grande que tenían ahí, y entonces deciden empezar el juego con las 22 cartas de esa civilización. Esas cartas se dividen, 11 cartas para la luz y 11 cartas para la oscuridad. El juego que plantean es 22 ciclos de 144 años. 22 ciclos de 144 años. 11 periodos de 144 años para la luz y 11 periodos de 144 años para la oscuridad. Después ponen otros 22 ciclos de 144 años que ellos llaman de no agresión. Es decir, que lo dejan que evolucione sin necesidad de que haya intervención de los dioses. Ninguno va a tratar de intervenir con los otros, a ver cómo evoluciona la humanidad. Entonces, si vemos numerológicamente, los 22 ciclos equivalen a 3.168 años, que nos da 18, con lo cual nos da un número 9, que es fin de ciclo. Los otros 22 ciclos, que suman también 3.168 años, cuando los sumas a los 3.168 años originales, nos da el número 6.336, que equivale también al 9. Pero fíjate qué número más curioso nos da 6336. Si tú juntas los dos 3 te daría el famoso 666, si condensáramos los 3. O sea, fíjate qué ajustados han salido todos estos números en el ciclo de la lucha de los dioses. Entonces, como te decía, 7 dioses se separan, que son Lucifer, Satán, Zeus, Yang-Wan, Belcebú, Caixin y Belial, y deciden, le proponen a la luz que empiecen ese juego con las 22 cartas del arcano mayor egipcio y que eso se lleve en esos 22 ciclos, 11 periodos para ellos, para la luz, y 11 periodos para la oscuridad. ¿Qué es la premisa de todo esto? Este es el inicio del juego. ¿Con quién juegan los dioses? Bueno, los dioses juegan con nosotros. Nosotros somos los soldados de los dioses. Los dioses nos van a estar manipulando alrededor de estos 6.336 años. Es decir, hay periodos en que Cristo es muy poderoso, o Yahvé es muy poderoso, pero hay periodos en que Lucifer, Satán, Yang-Wan o Caixin son muy poderosos, y entonces, o Alá. Entonces, es un periodo, por ejemplo, cuando Alá es muy poderoso, es un crecimiento muy fuerte del Islam, crecimiento de dominio. Anteriormente el cristianismo, bueno, como hemos hablado en otros programas, a través de Roma, pues el cristianismo conquista el mundo. Entonces, nosotros no somos más que peones de los dioses. Los dioses nos mueven a su antojo y al final somos los que pagamos las consecuencias de esta guerra.
Y te digo, todo esto viene derivado en que los dioses, cuando el origen de las almas, cuando las almas van a los cuerpos, primero de animales, porque experimentan con animales, entonces las almas tienen ya raíces animales. Es por lo que algunas veces tenemos la expresión te comportas como un animal. Y es porque nuestra alma, anteriormente, en fases muy anteriores, pues pasó por ese estadio, hasta que entró luego en los seres humanos. Pero los seres humanos y los dioses, cuidado, porque lo que entró en nosotros, el alma humana, no es más que una esencia de los dioses originales, ¿no? Al principio, que todo era, quizá, podrías decir, bondad y sabiduría, ni siquiera existía eso, porque solo existían ellos, entonces no existían características que nosotros hemos atribuido a los seres humanos. Los dioses evolucionan con nosotros, porque cada vez que uno de nosotros está aquí y vuelve a la luz o a la oscuridad después del recorrido en esta tierra, lleva sus aprendizajes a los dioses. Ese pequeño trozo de alma original va a los dioses. No sé si recuerdas en mi primer libro, cuando el personaje, el doctor Camote, llega a la luz y le pregunta por el origen del mundo, él le explica que originariamente pues, se hicieron 600.000 almas, que es lo mismo que encuentras en la Cábala. La Cábala judía te dice que Dios originariamente creó 600.000 almas. Entonces, pues a mí la gente me pregunta a veces, bueno, ¿y cómo es si 600.000 almas y ahora somos casi 8.000 millones de habitantes en la Tierra? Digo, muy fácil, porque las almas se expandieron en busca de nuevas experiencias. Entonces, si por cada alma original ya hay 10.000 almas, 15.000 almas, es como un negocio. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Digamos que tú eres el dueño de un McDonald's y quieres crecer tu negocio. Entonces, llegas a 10 McDonald's. Ya el control que tienes sobre los 10 negocios no es el mismo que el primero. Es decir, vas a dividir tu fuerza en 10 veces. Eso pasa con las almas. A medida que más cuerpos humanos hay en la Tierra, pues las almas se van dividiendo más y más. Entonces, mi teoría es que cada alma original se ha dividido 10.000 veces. Y entonces nuestra vida se viene a dar entre un círculo máximo de 10.000 personas que son parte de nuestra alma original, aunque nosotros no lo sepamos. Y nos hemos ido encontrando vida tras vida en diferentes ocasiones, diferentes historias, pero siempre es alrededor de la misma alma. Es decir, que cada alma tiene como su propio círculo y no sales de ahí en tu vida. Por ejemplo, el hecho de que tú y yo nos conozcamos, bueno, pues quizá somos parte de esa misma alma original, de la cual hay otras 10.000 personas que estaban ligadas, y hace que nos vayamos conectando en la vida, para bien y para mal, porque a lo mejor pues tú y yo tuvimos una disputa muy grande y te veo en esta vida y me caes como una patada, ¿no? Y es el rechazo que experimentamos de haber tenido esa relación original. Y una entonces, pregunta, ¿de dónde sacas 10.000? El número 10.000. 10.000 lo saco de la numerología que yo he hecho, de unas partes, al decir que cada alma, a medida que va evolucionando y la necesidad de más personas, llegan a 10.000 y pueden llegar hasta un máximo de 15.000. Y para que eso suceda, tú tienes que ir dejando atrás parte de tu alma para que la coja otra persona. ¿Me entiendes? Porque llegó un momento en que las 600.000 almas que se crearon, que era la fuerza de todos los dioses, ya no era suficiente para tantos cuerpos como iban sucediéndose en la Tierra. Entonces, esas mismas almas, asimismo, se dividieron. Igual que los dioses se dividen originariamente, las almas empiezan a dividirse. Y así efectivamente. Entonces, ahí vamos al punto de que cada vez que esas almas se dividen, se van multiplicando, pues cada vez se alejan más de la luz original. Por eso cada vez estamos más alejados de Dios o de la fuente principal, que fue la explosión de los dioses y creando estas almas. Al principio esas 600.000 eran parte íntegra de ellos. Cuando se van multiplicando, primero por 2, otra
vez por dos y así sucesivamente hasta que llegan a 10.000, pues ya es cuando llega un punto en que dice, bueno, pues ya no, ¿qué conexión tienes con la fuente o con lo que originó la vida en la Tierra? Y eso es lo que nos aleja cada vez más de eso, precisamente la multiplicidad. No sé si te acuerdas de una película que se llamaba Uno, The One en inglés era, de Jet Li, que él cree que en universos paralelos y cree que estamos viviendo pues en muchos universos paralelos a la vez, ¿no? Parece que en la película él estaba como entre 40 o 50 vidas diferentes y que se dan situaciones diferentes, ¿no? Entonces, una escena de la película es, en una escena él es un chofer y George Bush ha ganado las elecciones presidenciales a Estados Unidos. En el otro universo donde está él es un cantante y el que ha ganado las elecciones ha sido Al Gore. O sea, se pueden producir múltiples disociaciones. Entonces, yo solo comparo precisamente a los universos paralelos, pero no necesariamente a eso, sino a que el alma misma de él está dividida. Entonces, la idea original de él es viajar a esos universos paralelos para matarse a sí mismo y recoger la fuerza de cada alma suya que va matando para llegar a ser el uno, que es un poco diferente a mi idea, pero tiene una cierta base, ¿no? Porque yo no hablo de que vivamos en universos paralelos, no es el tema que estamos tratando hoy, sino que vivimos aquí mismo y no necesariamente todos al mismo tiempo, esas 10.000 almas. O sea, nosotros nos vamos a entrelazar con un grupo que ha estado afín a nosotros de una forma u otra, ¿no? Y esa es la premisa del libro y de la guerra entre dioses, que es una guerra, bueno, pues por el poder, por el control de la humanidad. Yo te diría aquí, Manuel, hay varios puntos importantes que has mencionado. Uno de ellos sería, ¿cuál es la razón de ser de esa guerra? Yo tengo mi teoría, yo te la voy a exponer, tú me dirás cómo la ves. Vale, dímela. Pero yo creo que entre los dioses, y bien hablabas de Alá, de la parte musulmana, y hablas de cada una de estas religiones, que en la adoración, en la búsqueda de por qué en un momento dado cuando Yahvé, cuál fue el primer holocausto que se dio en la historia judía, hebrea, que es cuando el mismo Dios le pide a Abel y a Caín el holocausto, que es una ofrenda. Y en esa ofrenda, ¿por qué mata uno al otro? Porque uno viene y le trae plantas aromáticas y el otro le trae el animal. Entonces, ¿qué es lo que acepta ese Dios? No se fue por las plantas, se fue por la parte de lo que se quemaban ese tipo de vísceras, y esos aromas eran de lo que se nutría esa energía. Y el uno al otro, al ver que no habían sido aceptadas sus ofrendas, le entra el celo, y es por eso que lo mata. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde surge un tercer holocausto, que es que se nutre de esa energía de violencia. Entonces, pasado el tiempo, eso es lo que hoy en día vemos en muchas de las religiones. Yo tengo un ejemplo muy claro, por ejemplo, y te lo voy a decir en el caso de México, en la Virgen de Guadalupe, que yo no creo que haya sido una aparición como la manifiestan, sino que antes había existido otra deidad ahí, que era la Tonantzin. Era un cerro donde ya se llevaba a cabo, una cueva donde ya se llevaba a cabo una serie de relaciones y de interacciones energéticas. Porque pasado el tiempo, cuando llega Cortés, se trae la Virgen de Cáceres, la viene y la trae, que ya viene, que es más, existe el estandarte en el castillo de Chapultepec de esa Virgen, que es la que viene abanderando. ¿Cómo es que viene a llegar ahí a esa parte que después se hace esa creación, que para mí sí es una pintura de la Virgen de Guadalupe? Pero lo importante es porque es un lugar donde la gente va con dolor, y por qué llegan ahí a hacer sacrificio de rodillas, con la sangre, que es muy importante, a donde se laceran y empiezan a tener ese tipo de mortificaciones, y es parte de ofrendar ese dolor. Y yo ponía el ejemplo, y lo tengo muy claro y lo tengo escrito, que es la parte que para mí es igualito que la Meca.
aunque la Meca guardando su proporción, porque para la parte donde ellos están siempre tienen que estar girando en espiral en un mes especial, a donde están en la famosa Piedra Negra, que no es otra cosa más que un meteorito, y es una energía venida del espacio, en un lugar específico que es un portal donde se abre ese vórtice de energía y llegan todo este tipo de personas, que lo más curioso es que para algunas religiones les es prohibido el tomar alcohol, el fumar, el tener relaciones promiscuas, y en las otras es lo que se fomenta. Entonces yo creo que mucho de lo que se está dando, y ves el ejemplo de la Virgen de Guadalupe en el santuario de la Basílica, y ves en el caso de allá donde está la Meca, a donde se están dando manifestaciones energéticas en relación de la calidad de energía y el tipo de energía que la gente llega a ofrecer y a interaccionar. Por eso es que para la parte musulmana, el ayuno, el no comer determinado tipo de comidas, en la parte hebrea, ¿por qué tiene que ser kosher la comida? ¿Por qué tiene que ser kosher? Significa que tiene que tener un trato especial la comida, de cómo se cultivó, cómo se procesó, cómo se mató el animal, porque hasta eso cuenta de lo que te vas a nutrir tú como energía, y de eso es de lo que se nutre los dioses. Entonces la pregunta para mí, esa guerra entre los dioses, tú lo ves en religiones como la afrocubana o la parte brasileira, donde existe estas religiones donde la sangre es un factor muy importante del sacrificio del animal, que se hacen limpias con ese tipo de sacrificios de animales. ¿Quiénes están nutriendo de todo eso? Y es a donde yo me pregunto si en un momento dado estas deidades viven en otras dimensiones e interactúan con nosotros, y para eso nos tienen aquí. O están tratando, si no es nuestra propia sangre, ves como por ejemplo en la parte cristiana se habla de la sangre de Cristo, que vino a romper ese pacto, a donde supuestamente se sustituye, porque en la cultura hebrea y en la parte también de los árabes es muy importante el sacrificio de las ovejas, de las cabras, y es ahí la importancia de que ellos tengan que tener esa ofrenda. Y actualmente hay ciudades o hay culturas que se reúnen para tener ese tipo de sacrificios masivos, tanto de vacas, tanto de terneros, y etcétera, etcétera. Yo he llegado a pensar que hasta en un momento dado hasta las guerras son eso mismo. O sea, porque si te das cuenta que la historia de la humanidad se llevan años y años con lo mismo, y pues quién gana y quién pierde, pero verdaderamente quien gana es quien absorbe toda esa energía. Así que no sé cómo lo ves este tipo de postulado. Pues sí, no, o sea, yo estoy de acuerdo que los dioses viven de nuestra energía, por eso nos tienen aquí, o sea, eso está claro. Y lo que tú hablas de las guerras, pues hay dioses, se puede decir, quizá de la oscuridad y también de la luz, por qué no, que necesitan el sacrificio humano. O sea, si no, por eso ha estado extendido en todas las culturas desde los inicios del mundo que nosotros conocemos, ¿no? Los sacrificios han sido parte, y hablando antes de la Biblia, pues hablas el famoso sacrificio de Abraham con su hijo Isaac, que Yahvé le pide que sacrifique a Isaac. Entonces, bueno, pues eso está en, bueno, hemos dicho en el Génesis encabezado 47, versículo 11. ¿Por qué Dios te va a pedir que sacrifiques a su hijo? Es por la sangre, en el último momento lo perdona. Y ahí este es un punto muy importante entre el judaísmo, cristianismo y el islam, porque en el cristianismo y el judaísmo se habla que el sacrificado es Isaac. Sin embargo, en el islam dice que Abraham le pide que sea Ismael el que sea sacrificado, no Isaac. Entonces, es un punto, lo que acaba de mencionar, que tiene mucho sentido en todo el concepto de la sangre, ¿no? Y bueno, pero ya esas son cosas bíblicas que muchas veces, pues, no sé, es cuando el mismo Ismael, o sea, con 15 años, y la madre, la esclava de Abraham, que tiene 85 años, dice la Biblia que se va al desierto, expulsada por Abraham, con Ismael cargado a sus hombros. Ismael ya era un muchacho de 15 años, no sé cómo una señora de 85 años puede cargar con un muchacho de 15 encima, ¿no? Pero ya son esas cosas de forma de entender la Biblia, pero lo que está claro que la Biblia pide sangre. Los dioses de la Biblia son dioses sangrientos, o sea,
el cristianismo, como tú dices, quizá trata de acabar todo eso con que la sangre de Cristo sea la última que se derrame. Sí, pero ahí aclaremos una cosa, técnicamente. que viene la Eucaristía. Ahora te dice a ti, tú bebed y comer de mi cuerpo y de mi sangre, que supuestamente tú te alimentas de qué cuerpo y de qué sangre. O sea, que es la interacción, ahí es a donde entra también la relación del ritual. El ritual más pensar, sentir, tanto para bien como para mal. Porque yo creo que cuando se habla mucho de la parte angélica, de los ángeles, interactúas con los ángeles, y acuérdate que los ángeles también son parte de los 72 nombres de Dios. O sea, bien lo mencionas cuando hablas de Adonai, de Shaddai, de Shalom, de Yahvé. O sea, estás, según tengo entendido, cuando le pregunta cuál es tu nombre, te dice mi nombre es según mis obras. O sea, según lo que ejecuta. Y también la frecuencia que tiene ahí. Entonces la pregunta es, ¿el cristianismo es otra manera de obtener esa energía en la Eucaristía? Y también acuérdate que viene la parte como se interpreta o malinterpreta desde el punto de vista católico, de la parte del Imperio Romano y de la parte de Constantino, ese ritual que es hebreo. Y es la parte que ellos asimilan a su manera y la transforman a su manera, se fusiona con otras creencias y le ponen su toque especial. Pero lo importante es el ritual, por eso es el sacro oficio, el sacrificio. O sea, oficiar de una manera sacramental de ofrecer. Y la pregunta es, dentro de esta guerra de los dioses, ¿por qué hay dioses que piden de una manera violenta la energía, ¿no? Que hoy vemos que hay religiones a donde tiene que estar muy conflictuado todo y muy cargado de una energía especial en ese sacrificio. Entonces, ahí en esa guerra de los dioses que tú hablas, estás dando numerológicamente 11 contra 11. O sea, entre ellos, ¿cuál es la pugna? Bueno, la pugna es controlar la humanidad, que la humanidad vaya hacia un lado positivo o hacia un lado negativo. Y acuérdate que, como te comenté antes, que el origen de la pugna es dar libertad a los seres humanos, no dirigirlos, para que el experimento fuera totalmente efectivo. Ellos querían que, bueno, esto es lo que hemos creado, vamos a ver hacia dónde va, si hacia el bien o hacia el mal. Y ahí es donde entonces pues viene la pugna entre los propios dioses. En esta pugna, en este periodo de 6.336 años, los dioses, estas 22 entidades originales, pueden entrar en un cuerpo humano, es decir, reencarnarse 7 veces en 6.336 años. Para los otros no hay límite, tú te puedes reencarnar las veces que quieras o lo que consideres necesario o lo que te ordenen, ¿no? Porque no es necesariamente es que tú quieres hacer algo. En eso va mi libro, ¿no? De que las reencarnaciones de esos dioses 7 veces no lo hacen como dioses. O sea, esos 22 dioses se reencarnan, puede ser a lo mejor un filósofo, puede ser un dictador, puede ser, no sé, un gran científico, se reencarnan en personas. Solo hay 2 casos excepcionales en que 2 dioses se reencarnan en la tierra. Y pongo el caso de Cristo, que como Dios viene a la tierra, y el caso de Krishna, que es muy parecido al de Cristo. Si miras la vida de Krishna y la comparas con la de Cristo, pero eso ya iremos en algún otro capítulo, son muy parecidas. Son los únicos dioses que se reencarnan como ellos mismos. O sea, Zeus nunca se reencarna como Zeus para vivir en la tierra, pero, por ejemplo, sí se reencarna dentro de algunos grandes personajes que han existido en la humanidad. Isis es otra de las diosas. Ella no se reencarna en la tierra como Isis, pero ella entra dentro del cuerpo del alma de Cleopatra, por ejemplo, es uno de los personajes de mi libro, y ahí cada vez que analizamos un personaje vemos el alma de quien ha estado, y no necesariamente es con los dioses, algunas veces sí ha estado. Por ejemplo, en Pitágoras, pues, Apolo se reencarna en él. Por eso le llamaban a él el Apolo del Sur muchas veces, ¿no? O sea, los dioses experimentan con nuestros cuerpos y logran que avancemos hacia el bien o hacia el mal. Por ejemplo, Satán se reencarna en Hitler. Él entra dentro del cuerpo de Hitler para dirigir lo que ha sido, bueno, pues uno de los grandes exterminadores del siglo XX. Belcebú se reencarna dentro de Stalin.
pero no es necesariamente Belcebú, es el alma de Belcebú, o sea, lo que significa la fuerza de ese Dios, de la energía que controla, porque acuérdate que un alma de un Dios es el alma, la energía de todas las almas que controlas. Por eso es el control de ellos. Si tú controlas el alma de una población de 2.000 millones de personas, lógicamente puedes ser un Dios extremadamente poderoso porque controlas la energía de todas esas personas. Si eres un Dios pequeño y te siguen 40, 50 millones de personas en el mundo, bueno, pues tu valor en esta guerra va a tener un papel mucho menor, porque no tienes esa fuerza. ¿Me entiendes? Y esa es la base del libro. Cómo estos dioses se reencarnan, unos, otros no se reencarnan, y hay muchas partes de esas energías que dan vida a mis personajes. Acuérdate que te he dicho, son 11 cartas para la luz, 11 cartas para la oscuridad. No te voy a decir ahora todos los personajes, pero por ejemplo las cartas que juega la luz, juega la carta de Cristo, juega la carta de Shakespeare, juega la carta de Buda, juega la carta de Mahoma, Krishna. La oscuridad te juega la carta de Hitler, de Mao Zedong, Stalin, Cagliostro, en fin, 11 personajes, y a través de eso mi libro, o sea, La Guerra 22, La Guerra de los Dioses, se convierte en una novela histórica, porque al explicarle, en mi libro hay dos personajes principales, uno de la luz y otro de la oscuridad, que son como los mensajeros de la luz y la oscuridad. El encargo que reciben es que tienen que volver al pasado a encontrar la carta que jugó un determinado personaje. Por ejemplo, el doctor Camote vuelve a buscar la carta de Cristo, a buscar la carta de Mahoma, a buscar la carta de Krishna, a buscar la carta de Shakespeare. Lucy Neal, que es la otra protagonista de la luz, de la oscuridad, vuelve al pasado para encontrar la carta de Cleopatra, la carta de Hitler, la carta de Stalin, la carta de Gurdjieff, o sea, y mis personajes, o sea, luz y oscuridad, poner a mi filósofo favorito, que es Schopenhauer, le doy una carta de la oscuridad, no le doy una carta de la luz, porque es un personaje, yo creo que es el filósofo que mejor ha entendido al ser humano, el que más se acerca a todo este concepto que yo hablo en los libros, es ese concepto de maldad intrínseca que el ser humano lleva, sobre todo cuando se ve en peligro, puede hacer cualquier cosa, o sea, puede hacer cualquier cosa para sobrevivir. Entonces, ¿cuáles son las raíces de todo eso? Bueno, pues es lo que yo trato de descubrir en mi libro, por qué el ser humano ha evolucionado así y por qué los dioses pues siempre nos siguen utilizando, siguen jugando con nosotros. Es como si fuera un gobierno, ¿no? O sea, un país, pues, los gobernantes hacen lo que quieren contigo, pues lo mismo que los dioses, ¿no? Los dioses, pues parece que se puede decir que nos crearon, nos dejaron ahí olvidados. O sea, la gente reza, sí, todo el mundo pues cree en esa comunicación y tal. Los dioses escuchan tus súplicas o tus ruegos. Bueno, pues si estás enfermo y te curas, pues se lo puedes atribuir a Dios o no a una medicina o yo qué sé, ¿me entiendes? Pero la raíz de mi libro es la lucha que hay entre los dioses por tener el poder absoluto sobre todos nosotros. Y como te digo, eso lo vamos a ir viendo en otros programas cuando vayamos analizando las cartas que juega cada uno de estos personajes en mi libro. Fíjate que cuando hablas de todos estos personajes y de esas cartas, ¿te refieres a las cartas del tarot? Sí, del tarot egipcio. Y estás hablando de 22 porque está dividido en 22 arcanos mayores. Los 22 arcanos mayores, sí. Y las cartas restantes, las 52 claro. restantes, también tienes dioses menores. Tengo los dioses menores, las juegan los otros 52 dioses, que te digo que les llamo divinidades angélicas, ¿no? Entonces ellos también juegan muchas de esas cartas. Se van a influir. Acuérdate que estamos hablando de una población de casi 7.850 millones de personas a finales del pasado. Estamos casi hablando de 8.000 millones de personas en el mundo. Imagínate lo que son 74 dioses, o sea, 52 menores y 22 mayores. Y
teniendo en cuenta que los 22 mayores solo se han podido reencarnar 7 veces. Es infinidad de veces los dioses menores se han reencarnado en grandes personajes, tanto para la luz como para la oscuridad. Pero tienen sus límites, porque en un periodo de 6.336 años, ¿cuántas veces pueden ellos reencarnarse? Entonces, la mayor parte de toda esta guerra pues son nosotros, los soldados, los que no somos dioses, pero que en teoría tenemos un alma de origen divino, ¿no? Entonces, esa es la guerra que hay entre los dioses y en el fondo es una parte de control nuestro, ¿no? Y utilizan muchos personajes que vemos, pues todos los que nos gobiernan, pues en parte están gobernados por estos dioses, ¿no? Vete a ver quién es el personaje, quién es el alma que está dentro de cada uno de ellos. Eso sería muy difícil de saber, pero en algunos casos pues hay dioses mayores, dioses menores, que implican unos cambios brutales en la sociedad, tanto para bien como para mal. Fíjate, Manuel, que hay muchas cosas que podemos hablar sobre estos temas, ¿no? Habría quien dijera, bueno, ¿qué tanto dejamos de ser esclavos cuando... ¿qué tanto dejamos de ser esclavos en el momento en que estamos enfrentando este tipo de situaciones a donde, pues literalmente, tú me vas a decir que los chinos son libres, que vemos países como África o vemos países como la India, donde todavía sigue existiendo este tipo de trato hacia las personas, que ahora quizá no sea de una manera como fue en el siglo XIX, pero es de otra manera en el siglo XXI. Estamos en agosto del 2020 y todavía estamos viviendo hoy en día y hablando de temas a donde tú pudieras decir como que es lo mismo pero disfrazado, ¿no? O sea, ¿cuál es la realidad que estamos enfrentando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué tanto quizá el tema principal viene siendo lo mismo, que es nuestra energía, ¿no? O sea, ¿de qué se nutren esos dioses? Y la pregunta sería, ¿estos dioses de dónde vienen? ¿De dónde están actualmente? Porque lo vemos desde el punto de vista mitológico. La pregunta sería, ¿son seres extraterrestres o son seres de otras dimensiones? ¿Cuál es su origen de ellos? Bueno, en mi libro, de la forma que yo narro la historia, pues estos dioses pueden estar en cualquier parte, pueden estar aquí entre nosotros, pudieran estar, como tú dices, extraterrestres. Bueno, si un extraterrestre ha creado tu vida, acuérdate como hemos hablado en algún programa, ¿no? De que los sumerios creían en los famosos dioses astronautas que estaban aquí con nosotros. Si te lees a Sitchin, pues te va a decir que, bueno, pues que nos cambiaron el ADN, lo modificaron y dieron origen, no sé, no vamos a contar la historia de Zecharia Sitchin, ¿no? Pero bueno, él te habla, te dice que los dioses estos astronautas pues necesitaban oro, pero no oro en el sentido como lo necesitamos aquí, ¿no? Sino que lo necesitaban que la parte de su planeta donde ellos vivían, pues que necesitaba oro para cubrir la corteza y necesitaban grandes cantidades de oro y descubren que en la Tierra hay oro. Pero ¿qué es lo que encuentran al llegar aquí? Pues ven ahí a neandertales, cromañones, que no estaban preparados para trabajar, era gente que no podían y ellos tampoco eran muchos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues que consiguen que no es un hombre, cuidado, no es un... O sea, para modificarlos hacen que una mujer o dos mujeres de las que van en las naves de ella sea impregnada con el semen de esos neandertales y cromañones para generar una nueva raza, que en teoría esa raza pues somos nosotros, es la teoría de ella. Y es lo que se hace con eso, se modifica nuestro ADN, ¿me entiendes? Porque aquí siempre hablamos del eslabón perdido, o sea, muchas veces todavía no hemos podido encontrar ese eslabón perdido, cómo pasamos de monos, o sea, a estos seres humanos que supuestamente somos, ¿no? Entonces, él lo explica así, que somos realmente el producto de una modificación genética. Cuando el profesor Watson y Crick, en el año, creo que fue 1957, 5 años después les dan el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de las secuencias del ADN
me parece que es el doctor Watson o Crick, cuando muere a principios de los años 2000, que te dice, el ADN no vino de la Tierra. O sea, eso te lo dice él claramente y ganó el premio Nobel por eso, por su teoría de que nuestro ADN no viene de la Tierra. Entonces, bueno, pues los creacionistas dicen, bueno, claro, ¿cómo va a venir de la Tierra? Lo hizo Dios, Dios nos lo dio, lo trajo. Sakarya Sachin va más, ¿no? Es un producto de unos seres que estuvieron aquí, que todavía pueden estar, pero que a través de eso, fíjate, yo siempre había creído, bueno, pues, ¿cómo lo harían? Y eran no que los seres de este planeta, que se llamaban Nibiru, fecundaron a las mujeres de la Tierra, sino que los hombres, los neandertales, cromañones, tenían que fecundar a las mujeres de Nibiru para que se produjera este cambio genético. Imagínate qué curioso, ¿no? Porque tú hubieras pensado, bueno, llegaron estos señores y como los famosos, lo que hablabas antes de los titanes, de los ángeles que llegaron a la Tierra, vieron que las mujeres les gustaban y las convirtieron en sus esposas, que eso está en la Biblia. Eso lo explica así, en su forma, Sachin, diciendo, bueno, pero fue al contrario, tuvieron que ser fecundadas las mujeres que venían de Nibiru para poder hacer este cambio. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es una teoría? Pues yo creo que es una teoría tan válida como muchas otras para explicar este famoso eslabón perdido y cómo hemos pasado a ser lo que somos. Basado en eso, pues también se analiza el tipo de RH que tú tienes de tu sangre, ¿no? Y entonces pues hacen muchas cosas y todas tienen mucho sentido, ¿no? En el sentido de que sí hay una manipulación de los dioses, pero claro, para un neandertal, para una persona, pues esos eran sus dioses, lógicamente. Si tú ves a unos señores con una nave de fuego, que puede ser simplemente un avión, no sé si me entiendes, tampoco tiene que ser un cohete, y los ves volar. ¿Cuál fue el profeta este en la Biblia que se va en una nave voladora de fuego? Creo que es Elías, ¿no? Que se va. Sí, no, también es la parte de los dos que fueron raptados. Sí, eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, si la gente vio pues un helicóptero o lo que fuera de ahí, pues para ellos algo que volaba y echaba fuego, si era un helicóptero que disparaba una ametralladora, entonces disparaba fuego. Entonces, claro, la gente de la época pues lo identificó así y fue parte de esas historias de la Biblia. Que había seres entre nosotros, pues estos mismos dioses, como te digo, poblaron la tierra. Que lo hicieran como dioses o que lo hicieran lo que llamamos extraterrestres. Pudieron ser los mismos dioses, lo que llamamos extraterrestres. Parte de estos 22 dioses originales y las 52 divinidades angélicas pudieron ser ellos mismos. Y para hacer una evolución más rápida lo tuvieron que hacer así. Utilizarse unos dioses con otros para dar origen a lo que somos hoy en día. Pero lo que está claro es que nunca hemos podido encontrar ese famoso eslabón perdido que nos lleva a lo que somos actualmente. Eso no se ha podido encontrar. Bueno, de hecho, se han encontrado otro tipo de evidencias más allá de lo que uno pudiera pensar. En Sudáfrica hay un investigador muy famoso que está dando a conocer cráneos que ya están petrificados, que son unas rocas que llegan a tener hasta 2 millones de años de antigüedad, y si no es que hasta más. Y entonces rompería toda la idea de lo que se habla de la supuesta evolución y cuánto tiempo tiene el ser humano aquí en la Tierra según las teorías de Darwin y todas las demás personas que en su momento hicieron sus postulados, pero literalmente la historia está mal escrita y no sé si hasta cierto punto deliberadamente. Y el otro punto sería que hay lagunas, huecos muy grandes, a donde entran todos este tipo de evidencias. Tú ya ves el gigante que se encontró en Ecuador, que está en un museo allá en Suiza, que es un gigante de 8 metros o una cosa así, o más. Y te dices, bueno, ahí están los famosos Nefilim de la Biblia. Entonces, la Biblia es un texto que quizá tenga partes históricas de una humanidad que desconocemos, si es que la podemos llamar humanidad, de la hibridación que hay en relación de esos dioses con los seres humanos o lo que eran el proto ser humano, porque ya lo ves en el Popol Vuh, las diferentes creaciones en el mundo maya, cómo se experimentó
que hasta llegar a encontrar ese hombre de maíz y pasó por el hombre de barro y etcétera, etcétera. Así que, Manuel, queda abierta para una segunda parte. Yo creo que es Gracias, muy Jesús. extenso el tema tan extraordinario que manejas en el libro. Apenas este es un abrebocas. Tenemos mucho que desarrollar y quizá tenemos que ir tema por tema. Me interesa mucho hablar el alimento de los dioses y de qué se nutren los dioses y nosotros, por qué nos tenemos que nutrir de ellos. Así que, Manuel, nuevamente, ¿dónde podemos conseguir tu libro y cómo te podemos contactar? Bueno, al final puedes poner del programa, vas a ver mis contactos, y el libro lo puedes conseguir en Amazon. En Amazon, en cualquier parte del mundo, lo puedes conseguir en libro físico, en ebook, y también lo puedes conseguir en Smashwords, también en formato de ebook. Tanto en inglés como en español. Tanto en inglés como en español. Perfectamente. Bueno, pues queda abierto aquí para que todas las personas que quieran hacernos comentarios, hacernos preguntas, desarrollar temas, pues bienvenidas, porque aquí hay un mundo gigantesco de tantas cosas por descubrir en estos códigos secretos que hay detrás de todos estos misterios. Manuel, nos vemos para la próxima y un placer haber conversado el día de hoy contigo. Mira, la primera carta que juega la luz se refiere a Pitágoras. Nuestro protagonista, el doctor Camote, vuelve al siglo VI a.C. y va buscando la carta de Pitágoras. ¿Qué es lo que significaba esta carta en toda esta lucha de los dioses? Entonces, yo te lo voy a resumir con un breve comentario de Pitágoras que es analizado por el doctor Camote. Dice así: Pitágoras clamó alguna vez por la libertad. ¿Pero qué es la libertad? ¿Libertad del dolor? ¿Libertad de la esclavitud? ¿Libertad de la locura? Pero ¿quién conoce la verdad? ¿Los sabios que enseñaban una doctrina de fatalidad? ¿Los sacerdotes que atribuían todo a una guía divina? ¿O la gran multitud de la humanidad situada entre ambos, sin tener idea realmente de lo que está ocurriendo? Pitágoras decidió que cada uno manifestaba cierto aspecto de la verdad, pero ninguno de ellos entendía la verdad completa, debido a que la verdad es ilusoria.